Vamos a continuar hoy día con nuestra serie, entonces, viviendo el Evangelio de la Gracia. Y hoy voy a compartir un tema que hemos titulado Vivamos como testigos de Cristo. Vivamos como testigos de Cristo. ¿Recuerda lo que dice la Biblia en Hechos 1:8? Quizás tú lo sabes de memoria. La palabra del Señor dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos amados, todos aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, también hemos recibido por pura gracia el poder de lo alto para ser testigos de Jesucristo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en sus vidas? Entonces tú y yo tenemos esa investidura del poder de lo alto para ser testigos de Jesucristo. Quizás también a modo de introducción sería bueno definir qué es ser un testigo, ¿verdad? Porque en la Biblia vamos a encontrar diferentes énfasis, funciones o encargos que Dios ha dado a sus hijos. Por ejemplo, la Biblia nos enseña que nosotros somos heraldos del Señor, y como heraldos somos llamados a traer, a proclamar el mensaje del rey. En aquellos tiempos los heraldos eran comisionados por los reyes para anunciar los decretos a los diferentes pueblos. Y tú y yo hemos sido enviados por Dios también a anunciar el evangelio y lo que Dios desea comunicar al pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Somos heraldos. Somos embajadores, por ejemplo. En 2 Corintios capítulo 5, versos 19, 18, 19 y 20, te vas a dar cuenta que la Biblia nos enseña que también somos embajadores del reino. Un embajador es una persona que representa a otra nación, ¿sí? En un lugar donde está de pasada, ¿no? Por eso la Biblia nos enseña que tú y yo, los que somos de Cristo, somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra patria no está aquí. ¿Nuestra patria dónde está? En los cielos, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Tú y yo, por tanto, estamos de pasada en esta tierra representando al reino de los cielos. Entonces, mientras un heraldo anuncia los decretos reales, mientras un embajador representa a un país, ¿no?, a un reino en otro que no es el suyo, un testigo está encargado de expresar y de decir la verdad. ¿Qué hace un testigo? Dice la verdad. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando alguien es llamado a dar testimonio ante el juzgado? ¿Sí? En un juicio le hacen levantar la mano y decir, jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Y cómo responden? Sí, lo juro, ¿no? Porque si no dice la verdad, comete perjurio. Y entonces, por esa razón, los testigos somos llamados a decir la verdad. Y en ese sentido, hermanos, tú y yo somos llamados a ser testigos de Cristo para compartir la verdad. La verdad de quién es Jesucristo. La verdad que lo que Jesús ha hecho en nosotros. La verdad de lo que Él nos muestra a través de su palabra. Por eso tú y yo somos testigos de Jesús. Y quizás tú me preguntes en esta mañana, pastor, ¿y cómo es esto en la práctica? ¿Cómo podemos nosotros ser testigos hoy en día, testigos de Jesucristo? ¿Cómo podemos tú y yo vivir como testigos de Cristo? Y ahora sí vamos a Hechos capítulo 4. Hoy vamos a meditar en este capítulo rápidamente. Y en este pasaje de las Escrituras vamos a ver básicamente 3 formas de cómo vivir siendo testigos de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Tiene su Biblia? Ábrala, quizá la tenga en el celular. Si lo tiene en el celular, entonces busque la cita bíblica, pero ponga el celular en modo avión para que no le distraigan. Hechos capítulo 4.
Mira, dice la Escritura, versículo 1, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Este capítulo comienza diciendo que hablaron ellos al pueblo, es decir, está refiriéndose a Pedro y a Juan. Recuerdan ustedes que Pedro y Juan llegaron al pórtico de Salomón y ahí encontraron a un cojo, ¿no?, de nacimiento, y entonces cuando ellos están pasando por allí, el cojo les ve y parece como que está esperando que le den algo, porque este hombre se había acostumbrado a pedir limosnas en ese lugar. Y Pedro, mirándolo fijamente, le dice: mira, no tengo ni plata ni oro, ¿no?, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda, ¿no? ¿Y qué hizo este hombre? Se levantó y anduvo, exacto, ¿no? Entonces, por eso, frente entonces a esto, el pueblo se reunió para ver lo que había acontecido. Y es allí donde Pedro y Juan comienzan a compartir el evangelio y comienzan a ser testigos de la verdad, diciéndole al pueblo que Jesús murió por sus pecados, pero resucitó al tercer día y ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ese es el mensaje entonces que Pedro y Juan estaban compartiendo. Escucha, testificar del poder de Jesucristo es testificar de la resurrección. ¿Por qué? Porque ser testigos del poder de Jesucristo es ser testigos del poder de la resurrección. Mira, el verso 2 dice: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Los religiosos estaban, ¿cómo? ¿Sabes cómo es una persona resentida? A veces me he encontrado con algunos así resentidos, ¿no? Que de pronto tú pasas por su lado y esa persona... Resentidos. Ellos, ¿por qué estaban resentidos? Dice la Biblia, porque tanto Pedro como Juan habían anunciado en Jesús la resurrección de entre los muertos. Escucha, la religión o las religiones generalmente enseñan a la gente a poner su esperanza y su confianza en la religión, en las cosas, en las reglas, en las normas, ¿no?, en los principios que la religión te quiere enseñar. Pero a diferencia de todas las religiones, incluyendo la judía, la resurrección de Jesucristo nos concede el perdón de los pecados y la libertad. Porque no te olvides lo que dice Romanos, el capítulo 4, verso 25. Jesucristo murió por nuestras transgresiones, pero resucitó para nuestra justificación. Escucha, la resurrección de Cristo era el mensaje glorioso de los primeros hermanos de la iglesia primera que se levantara en Hechos de los Apóstoles. Es ese mensaje de libertad que trae esperanza. Recordemos por un momento que el pecado lo que trajo a la humanidad es muerte. En Romanos 5, verso 12 dice: por cuanto el pecado, no, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado trajo muerte a la humanidad. Y conjuntamente con la muerte vino el temor, la vergüenza y todos aquellos males de los cuales el ser humano hoy en día padece y sufre. Pero la resurrección es el mensaje de esperanza, porque finalmente ese enemigo llamado la muerte ha sido vencido por Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso no tengas temor a la muerte, No tengas temor a la muerte, porque la muerte ya ha sido vencida por el Señor Jesús. En Efesios capítulo 2, verso 1 dice:
hablando de Jesús, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y el verso 4 nos dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Díganos, resucitó. A ver, ¿qué hizo el Señor? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, nosotros estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados, porque el pecado afectó nuestra relación con Dios, nos separó de la gloria de Dios. Y esa es la muerte, es la separación de la gloria de Dios. El hombre por eso no disfruta de la gloria de Dios por causa del pecado. Sin embargo, Jesucristo murió y resucitó para poder volvernos al Padre y poder contemplar su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, es importante por esto que tú comprendas que en el Espíritu tú ya has resucitado con Cristo. Tú ya has resucitado con Cristo. Por eso el versículo 6 nos dice, y juntamente con Él nos resucitó. Por eso tenemos nueva vida en Cristo. Por eso tú y yo en Cristo somos nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas. Y ahora lo que yo estoy esperando y lo que usted también en Cristo espera es la resurrección corporal. Porque este cuerpo que ha sido afectado por el pecado volverá al polvo del cual fue tomado. ¿Ustedes creen que voy a ir a la gloria con esta forma? No. Por más que yo cuide mi cuerpo y está bien administrar y guardar la salud, ¿no? Y hacer ejercicio, pero el destino de este cuerpo es el polvo. Y sin embargo, Jesucristo, en Él, yo espero un nuevo cuerpo semejante al suyo, porque Él lo ha prometido y por tanto, Él me resucitará. Si es que me tocara morir, yo sé que Cristo me levantará de entre los muertos. Y ese es el mensaje de esperanza que tú y yo tenemos. Si tú has perdido a un ser querido y este ser querido está en Cristo, no te olvides que tu esperanza gloriosa es la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, amados hermanos, dice la Escritura en 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Testifica del poder de Jesucristo porque es el poder que resucita, pero también es el poder que transforma multitudes. Volvamos a Hechos capítulo 4, versos 3 y 4, dice la Biblia, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde, verso 4, pero muchos, digan muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Cuando tú testificas del poder de Jesucristo, no solamente vas a hablar de lo que Jesús ha hecho en tu vida, resucitándote espiritualmente y esperando la resurrección corporal, sino también debes testificar que ese glorioso mensaje del Evangelio transforma la vida de muchas personas. La Biblia nos enseña que en esta ocasión el número, escucha, solo de los varones, de los hombres, era 5,000. Aquí no están contadas las mujeres ni los niños. O sea, cuando uno da testimonio del Evangelio, escucha, multitudes vienen a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es
poder de Dios. Por eso el diablo, escucha, está muy enfocado en distraernos para no predicar el evangelio, para infundir temor en el corazón de los creyentes a fin de que no hablen del evangelio, que no digan las cosas que el Señor ha hecho en su vida. Escucha, si eso está pasando en tu vida, en el nombre de Jesús, reprende al enemigo, y comienza a abrir tu boca y a compartir el poderoso evangelio de Jesucristo. Por eso testifica del poder de Jesucristo. Dile a la persona que está a tu lado, testifica del poder de Jesucristo. Pero en segundo lugar, testifica en el nombre de Jesucristo. Testifica en el nombre de Jesucristo. Porque escucha, solo en el nombre de Jesucristo somos sanados. Hechos capítulo 4, versos 5 al 10 dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Gloria sea al Señor. Escucha, hay poder en el nombre de Jesucristo. Porque el nombre de Jesucristo es la autoridad de la presencia de Cristo manifestándose en esa gracia en otras personas. Cuando tú ores por una persona, por sanidad, hazlo en el nombre de Jesucristo. A veces nosotros tenemos la tendencia de pensar que la persona va a ser sanada por algo que yo tengo. Tenga cuidado con ello. Me acuerdo una vez, por ejemplo, que dos hermanitas me llamaron por teléfono, ¿no? Yo estaba en cierto lugar y ellas estaban por aquí y me llaman y me dicen: pastor, hay una hermana que nos ha compartido, le han diagnosticado cáncer y pastor, queremos que usted venga y ore por ella. Y yo le dije: y hermanas, ¿y ustedes por qué no se reúnen y oran por ella? Ay, no, pastor, es que usted tiene, no sé, las manos más santas, ¿no? Y no sé si hasta me querían pedir la marca de jabón para ver qué, ¿no? ¿Qué jabón santifica las manos, no? Yo le dije: hermanitas, ¿usted cree en el Señor Jesús o no? ¿Usted cree en el Señor Jesús o no? Por teléfono le dije: hermanas, recuerden lo que la Biblia dice. ¿Recuerdan lo que dice en Marcos capítulo 16, versos 17? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, escucha, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ustedes creen eso, hermanas? Amén, dijeron, amén, ¿no? Creemos en eso. Entonces ustedes oren por la sanidad de esta mujer. Y la hermana me dice: pastor, ¿o sea, no va a venir? No voy a ir. Porque ustedes tienen lo que necesitan. Ustedes tienen a Jesucristo, tienen la palabra, y si tienen la fe y creen en el nombre del Señor, el Señor obrará sanidad. Ya, pastor. Se acercaron en oración, oraron por esta hermana, ¿y sabe qué pasó? El Señor la sanó. El Señor la sanó. Porque la autoridad, escucha, no se fundamenta en el pastor.
La autoridad para sanar se fundamenta en el nombre glorioso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si tú crees en el nombre de Jesús, también puedes orar por los enfermos. ¿Lo crees o no lo crees? Por eso en el nombre de Jesucristo somos sanados, pero también en el nombre de Jesucristo somos salvos. Mira lo que dice Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Escucha, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En el nombre de Jesucristo las personas sanan, pero también en el nombre de Jesucristo las personas son salvas. Y tú y yo hemos sido llamados a testificar en el nombre de Jesucristo. Una vieja canción de mis épocas decía: si en tinieblas andas y tu alma triste está y buscando ayuda vas, en el nombre de Jesucristo descanso hallarás y poder del cielo recibirás. Al mencionar su nombre no habrá más oscuridad. Toda fuerza y poder obedecerán, pues el nombre de Jesucristo al infierno ya venció. Ese nombre por siempre reinará. En el nombre de Jesucristo hay victoria. En el nombre de Jesucristo tenemos fe. En el nombre de Jesucristo poder recibirás. Ese nombre para siempre vivirá. Gloria sea al Señor. Aleluya. Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos pueden decir amén? Hermano, hermana, tú y yo somos llamados a testificar del poder de Jesucristo, pero en el nombre de Jesucristo. Testifica por eso del poder de Cristo, testifica en el nombre de Jesucristo y finalmente testifica en el denuedo de Jesucristo. Testifica en el denuedo de Jesucristo. El denuedo, escucha hermano, hermana, para los que están en las redes también, el denuedo es ejercer valientemente la autoridad en Cristo. ¿Qué es el denuedo? Es ejercer valientemente la autoridad en Cristo. Hechos capítulo 4, verso 13 nos dice la palabra: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Todos los que tenemos a Cristo en el corazón, todos aquellos que estamos en comunión con Cristo, todos aquellos que tenemos y guardamos una relación estrecha, profunda e íntima con el Señor, escucha, en la presencia de Jesucristo, nosotros encontramos el valor suficiente para dar testimonio. Yo sé, hermanos, y lo digo con toda honestidad, ha habido momentos en que mi corazón se ha querido acobardar y no hablar, humanamente hablando. Pero es solamente cuando vengo al Señor que yo tengo denuedo para compartir, para poder hablar. Pedro y Juan habían estado con Jesús, porque ellos habían reconocido que estos hombres habían estado ¿con quién? Con Jesús.
Y por eso Pedro y Juan tenían autoridad del Señor para poder predicar la palabra sin temor, valientemente. Yo conocí a Cristo a los 11 años. Estaba entrando a la secundaria. Y me acuerdo que estando ahí en la secundaria, ustedes saben, colegio estatal, hay la posibilidad, ¿no?, de que los que somos de otra religión, no de la religión oficial, nos exoneremos del curso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo no me exoneré, no sabía qué era eso realmente, entré al curso y entonces era nuevo, aprendiendo recién la palabra de Dios, y por la gracia de Dios, Dios me concedió un compañero en el colegio. Él se llama Ronnie Valladolid Quispe, me acuerdo claro del nombre de este muchacho. Un hombre apasionado por el Señor, bautista, por cierto, ¿no? Un hombre que ya tenía, a su corta edad, tenía conocimiento de la palabra. Yo era nuevo. Pero estando en el colegio, él se había exonerado del curso de religión, yo no. Y cuando la señorita Pilar, recuerdo, ¿no?, que enseñaba en el colegio la religión oficial, comenzaba ella a hablar y a decir cosas que realmente están contra las Escrituras, porque no está en la palabra, son mandamientos de hombres, son estatutos de la religión. Y Valladolid, que era un hombre apasionado, quería pedir la palabra para poder decir la Biblia, hablar del Señor. La señorita Pilar le decía: Valladolid, usted no puede hablar, usted está exonerado, usted no puede hablar en esta clase. No puede hablar en esta clase. Y lo callaba. Y entonces, con el temor que tenía de un nuevo creyente, yo levantaba la mano: señorita, yo sí puedo hablar. Yo no soy exonerado. Sí, Moreno. Mire, usted dice eso, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor? Y abría la Escritura para poder compartir lo que el Señor quería decir a todos. Y como Valladolid no podía hablar, entonces él comenzó a hacer mi coaching, ¿no? Mi coach. Ahí, Moreno, ya vamos a reunirnos en el recreo. Mira, ¿sabes qué? Esto es así. Y él comenzó a explicarme más el Evangelio. Yo me sentía algo así como Apolo, ¿no? Que tenía el deseo de hablar, pero no tenía todo el conocimiento. Y alguien tenía que ayudarme a poder comprender un poco más, de tal manera que pueda yo defender mi fe. Hermana o hermana, algunos vienen, por ejemplo, a la iglesia y me dicen: pastor, ¿puede usted darle una carta de exoneración a mi hijo? Yo le digo: quiero hablar con usted primero en la oficina, vamos a conversar. Y yo le hago esta pregunta: ¿por qué se quiere exonerar del curso? ¿Por qué se quiere exonerar usted del curso? Ay, pastor, es que le enseñan cosas. Sí, es cierto, pero enséñele usted la verdad, pues, porque para eso somos testigos, ¿o no? Para decir la verdad. Gracias por ese amén. Escucha, usted enséñele a sus hijos la verdad, porque la verdad se defiende sola, y lo único que tú y yo tenemos que hacer y enseñar a nuestros hijos es hacer testigos de la verdad. Testigos de la verdad. Por eso, antes de pedir la exoneración, enséñele primero a sus hijos la verdad. Y por esa concesión que Dios me dio de poder compartir la verdad, varios de mis compañeros conocieron al Señor, y puede dar testimonio de la verdad. No te acobardes. ¿Qué dice la Biblia? Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1, versos 7 y 8. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences, iglesia. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
escucha, no te avergüences de dar testimonio, ¿eh? Participa de las aflicciones. Es verdad, el mundo no te va a aplaudir por dar testimonio de Cristo. Se va a levantar la oposición. Así es. Recuerdo que la señorita de religión, ¿no? Cuando llegó en un año el Papa, creo que fue en el 84, si no recuerdo, nos dejó como tarea a todos hacer algo alusivo a esa visita. Y yo le dije, señorita, yo no voy a hacer ese trabajo. No voy a hacer ese trabajo. Y la señorita me dijo, Moreno, si usted no hace ese trabajo porque es parte del curso, yo lo voy a jalar. Yo le dije, señorita, si usted desea, jáleme. No importa, no lo voy a hacer. Y le dice a alguien que estaba entre los 10 primeros puestos del colegio, ¿eh? Porque yo estaba dispuesto a sufrir por causa de dar testimonio de Jesús. Y sabe, en mi libretita azulita con 18 y 20, de pronto apareció un feriado. Y cuando mi madre lo vio, a ver qué cara puso. Esa cara puso. Y yo le tuve que decir a mi madre, mamá, esta nota 10 es por esta razón. Me negué a hacer esto porque mi conciencia me dice que no debo hacer eso. Porque a quien debo honrar y venerar y a quien debo rendirme solamente es al Señor, a nadie más. Y ella me dijo, está bien, Janito, está bien. Madre creyente en Cristo, que sabía que su hijo estaba sacando 10 en la libreta por causa del Señor. Si te toca padecer, no te olvides que eso es parte del ministerio. Porque el denuedo es para obedecer a Dios antes que a los hombres. Mira lo que dice la palabra en Hechos capítulo 4, versos 14 al 20. Y viniendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El denuedo, por tanto, es para obedecer a Dios antes que a los hombres, pero también es para compartir el evangelio en la adversidad. Hechos 4, 21 y 22 nos dice, ellos entonces les felicitaron. ¿Fue así? No, les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Escucha, cuando tú seas testigo de Cristo, hazlo con denuedo, porque el denuedo nos lleva a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y cada vez que te sientas amenazado o amenazada por causa de dar testimonio del Señor, encomiéndalo al Señor. Amén. Encomiéndalo al Señor. No seas irrespetuoso con esa persona que se opone. No, encomienda esto ¿a quién? Al Señor. Mira, en Hechos 4:29 dice la Biblia, y la iglesia está orando, encomendando todo esto al Señor. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Por eso comparte el evangelio en la adversidad. El denuedo
también es para confiar en el obrar de Dios. Mira, aunque haya oposición, aunque hayan situaciones difíciles, aprende a confiar en que Dios está obrando en tu vida y en tu familia. Como dice un coro que cantamos, ¿no? Aquí estás, debemos movernos. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda verse que estás obrando. ¿Cuántos pueden cantar eso al Señor y decir, Señor, aunque yo no pueda ver, sé que tú estás obrando? Confía en la adversidad por ello. Mira lo que dice la Escritura en Hechos 4, versos 23 al 30. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Ahí están encomendando al Señor ellos. Y están confiando en el obrar de Dios. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando surja la oposición, encomiéndalo al Señor. Y encomiéndalo a Él, porque Él está obrando y Él obrará poderosamente en esa situación. Por eso testifica en el denuedo de Jesucristo, porque el denuedo es ejercer valientemente la autoridad de Cristo. Es para obedecer a Dios antes que a los hombres, es para compartir el Evangelio en la adversidad, es para confiar en el obrar de Dios y finalmente el denuedo se manifiesta por la llenura del Espíritu Santo. El denuedo se manifiesta por la llenura, es decir, si tú realmente experimentas la llenura del Espíritu Santo, tendrás valientemente la autoridad de Cristo para compartir tu fe y hablar del Señor. Hechos 4:31 termina diciendo, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. El denuedo de una iglesia es solamente cuando es llena del Espíritu Santo. Por eso testifica del poder de Jesucristo. Testifica en el nombre de Jesucristo y testifica en el denuedo de Jesucristo. Cierra tus ojos y vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Amado hermano, amada hermana, tú y yo somos llamados a ser testigos del Señor. Yo te pregunto en esta mañana, ¿necesitas tú valor para compartir? ¿Valor para hablar? Solamente cuando vienes al Señor y le permites al Señor llenarte con su Espíritu, tú entonces puedes ser testigo de Jesucristo. Si tú quieres testificar en el poder de Jesucristo, si tú quieres comprobar que en el nombre de Jesucristo hay autoridad para sanar y para salvar, y si tú con valor ejerces la autoridad que Jesús ya te ha dado para poder compartir su evangelio,
a fin de que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Si tú realmente quieres vivir siendo testigo de Jesús, yo te invito en esta hora a que te pongas de pie y digas: Señor, usa mi vida, porque yo quiero ser testigo tuyo. Ponte de pie, mi hermano, mi hermana, si es que tú estás tomando esta decisión en tu corazón. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Él nos ha dado autoridad para compartir el Evangelio y ser testigos de Jesús. Padre, muchas gracias por todas las personas que están puestas de pie en esta mañana. Junto con ellas, Señor, yo también hacemos, Señor, este compromiso delante de ti, Señor, de testificar en el poder de Jesucristo, de testificar en el nombre de Jesucristo y de testificar en el denuedo de Jesucristo. Porque tú, Señor, nos has dado esta encomienda, pues toda potestad te ha sido dada a ti en los cielos y en la tierra. Y ahora, Señor, somos llamados a ser testigos a todas las naciones. Señor, gracias, porque hoy tenemos una misión que cumplir y lo haremos en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios y para que muchos sean salvos. Señor, toma nuestras vidas, úsanos, Señor. Ayúdanos, Señor, en medio del temor. Señor, enséñanos a vivir en la autoridad de Jesucristo para poder compartir a nuestra familia y amigos de tu amor y de tu gracia. Y así, Señor, tu iglesia, que permanezca, Señor, hasta el fin, compartiendo y siendo testigos del Evangelio. Esto te pedimos, Señor, en el precioso nombre de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, que volverá por segunda vez por su iglesia. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, oramos así. Amén, amén y amén. Toda la gloria sea al Señor. Aleluya.